Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Belén. Actualmente ejerzo como psicóloga infanto-juvenil en diferentes centros privados y bueno, me ofrecieron la posibilidad de hacer una sesión clínica. Pensé trabajar en caso clínico, así participamos todos y no se hace tan pesado. ¿Todos sois psicólogos? ¿Todos? Vale. Pues nada, empezamos. En principio, la sesión irá... Al principio haremos un poco de teoría para entrar un poco en lo que es el trastorno adaptativo, los criterios del DSM y demás. Será breve y luego ya empezamos con el caso clínico. Lo que no sé si veis bien, no sé muy bien esto, ¿no? Bueno, trabajaremos con el y a la grabación, no sé si... Mira, la leemos bien. Hay dos, y la que no es. Quizás sí algo mejor. Vale. Pues trabajaremos un caso de trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. Bueno, en la vida de las personas inevitablemente siempre nos encontramos con alguna situación que hace que tengamos que adaptar nuestra respuesta biopsicosocial para poder superar esa situación. El hecho de que una situación, un estímulo, un acontecimiento tenga un impacto en nosotros y nos obligue, nos fuerce a tener que adaptarnos, eso ya es un acontecimiento estresante. Como acontecimientos estresantes tenemos casarnos, tener hijos, cambiar de escuela, de trabajo, vivir en otra ciudad. ¿Perdón? Sí, esto es mudanza de país. Exacto, exacto. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Cualquier situación puede suponer un acontecimiento estresante. El impacto que tenga esa situación y la respuesta neurofisiológica y conductual que nosotros damos, eso constituye el estrés, ¿vale? La toma de conciencia de esa situación y cómo debemos adaptarnos a la situación. Por ejemplo, yo ahora, ¿no? Tengo un nivel de estrés ahí, de ansiedad, por dar la sesión, que para mí es adaptativo porque me hace estar más atenta y más concentrada para poder transmitir lo que os quiero transmitir. O sea, no es negativo tener una respuesta neurofisiológica de ansiedad. ¿Cuándo viene el problema? Cuando esa respuesta de ansiedad se mantiene, incluso incrementa, lo que hace que nuestra respuesta, nuestro rendimiento disminuya. Si yo, esta sensación, este estado de ansiedad y de estrés se me mantiene o incrementa, probablemente puedo bloquearme, quedarme con la mente en blanco, con lo cual ya estaría haciendo una reacción desadaptativa. Ahí entramos en el trastorno desadaptativo. Es un malestar y una reacción emocional intensas y no esperadas para la intensidad del estímulo, donde aparecen síntomas emocionales, incapacidad de afrontar la situación e incluso problemas de conducta. Un trastorno adaptativo se puede dar tanto a nivel individual como grupal. Cualquier situación que nos afecte individualmente, pero también pues un atentado, como ocurrió en Barcelona el verano pasado, por ejemplo, ¿no? O tener que salir de forma masiva de un país por guerras, etc. No hay forma de predecir qué personas tienen más predisponibilidad para padecer un trastorno de ansiedad. Obviamente tenemos que pensar que vendrá más determinado por la vulnerabilidad individual, es decir, qué estrategias de afrontamiento tiene cada persona, qué flexibilidad cognitiva tiene, o, por ejemplo, afrontamiento a las situaciones, ¿de acuerdo? Afecta igual a hombres que a mujeres y a cualquier edad, o sea, esto puede afectar a cualquier edad. No hay unas pautas que nos permitan cuantificar o medir la severidad de un trastorno. El diagnóstico vendrá más bien por la sintomatología o la respuesta que ofrece el individuo. En el DSM establecieron una tabla para niños y adolescentes donde se establecía una serie de situaciones y la severidad del impacto. Por ejemplo, nula, pues nada, no hay situación, no hay acontecimiento estresante. Medio, pues el cambio de escuela o una ruptura con un amiguito. Como moderado tenemos expulsión, por ejemplo, de la escuela o el nacimiento de un hermano. Extremo sería la separación de los padres. Un impacto más severo sería, por ejemplo, un caso de abuso sexual
o la muerte de uno de los progenitores, y un impacto catastrófico ya sería pues, la muerte de ambos progenitores. Esto es en niños y adolescentes, pero lo que decíamos vendrá un poco determinado por la respuesta que dé cada individuo. Entonces, los trastornos de adaptación están en el DSM, están incluidos en la categoría de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Es un trastorno, que es lo que decimos, se caracteriza porque aparece una reacción emocional intensa con una severidad suficiente como para que haya una interferencia en la vida del sujeto, pero no tanto como para que podamos diagnosticar un trastorno de alteración emocional, un trastorno depresivo mayor. Es decir, está a medio camino entre lo que sería una fluctuación emocional en una adaptación normal y un trastorno ya específico diagnosticable. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda sobre esto? En cualquier momento, si tenéis que preguntar algo, consultar, podéis interrumpirme. Vale. Aquí tenemos los criterios del DSM-5 para el trastorno de adaptación. Es decir, se tiene que dar unos síntomas emocionales y conductuales superiores a lo esperado. Estos son significativos y causan un malestar intenso desproporcionado a la situación y deterioro significativo en lo social, laboral o académico del individuo. Esta alteración no cumple otros criterios para otro trastorno del F1, ni tampoco es una exacerbación de un trastorno ya preexistente, no representan el duelo normal y una vez que el factor de estrés ha desaparecido, en un tiempo no superior a 6 meses, el trastorno tiene que haber desaparecido también. ¿De acuerdo? Además, puede ser agudo si es inferior a 6 meses o crónico si es superior a 6 meses. Hay que delimitar también el tipo. Una vez se hace el diagnóstico hay que poner qué tipo. Hay con estado de ánimo deprimido, con sintomatología ansiosa, una mezcla de ambas, ansiedad y humor depresivo, con alteración de la conducta, alteración mixta de emoción y conductas o sin especificar. Es decir, no se daría ninguno de estos casos. Por ejemplo, ¿cuál podríamos incluir aquí? Pues pongamos que hay un niño que tiene un trastorno adaptativo, que no hay alteración emocional, no hay ansiedad, no hay alteración de conducta, pero ha hecho un episodio regresivo, por ejemplo. Entonces se podría incluir aquí. O sea, no se da ninguna de estas situaciones, ¿vale? Entonces lo incluiríamos en esta categoría. ¿Bien? ¿Todo hasta aquí? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Vale. El curso. Como hemos dicho, el trastorno debe desaparecer, bueno, desaparece con el paso del tiempo o al desaparecer el estímulo estresor. Claro, no siempre puede desaparecer el estímulo estresor. Si hay un divorcio de unos padres, no podemos decirle no os divorciéis, porque es que si no el niño hace un trastorno adaptativo. Obviamente, cuando esa dinámica se vuelva a retomar y se vaya normalizando la situación, debería desaparecer. ¿Qué puede pasar? Que no desaparezca y se cronifique, con lo cual, si dura más de 6 meses, hay que observarlo y estudiarlo porque ya igual deberíamos hablar de otro trastorno, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad o incluso puede darse consumo de sustancias. ¿De acuerdo? Y aquí pasaríamos al caso clínico. Lo de, ¿tenemos todos claros los conceptos y demás? Porque el caso clínico lo trabajaremos todos juntos, entonces me interesa que realmente tengáis claros todos los conceptos. ¿Sí? Sí, gracias. Vale, os voy a pasar... Mira, si os los repartís vosotros. No sé si dan los suficientes. Este es el caso clínico. Es la historia del problema. Es la misma información que me han dado a mí los padres. Quiero decir, no hay más información que esta. Y sobre esto vamos a trabajar el caso. ¿Falta? Perdón. Gracias. Sí, me falta. Y vosotras también. ¿A alguien más le falta? ¿No? No, antes hora. Perfecto. Sobra una. Si no puedes, no puedes. Bueno, No te preocupes. Perfecto. Vale. Albert. El nombre es ficticio, ¿eh?
toda la demás información es real. Albert tiene 9 años y su madre acude a principios de febrero a la consulta comentando que lleva varios meses, que el niño no está bien, llora con facilidad, no quiere hablar del tema, ha dejado de jugar con los amiguitos por las tardes en el parque, ha bajado el rendimiento académico, le cuesta muchísimo dormir por las noches, cuando consigue conciliar el sueño se despierta muy agitado porque tiene muchas pesadillas, con una serpiente gigante que le quiere comer. El niño no quiere hablar del tema, claro, la madre está muy preocupada porque no sabe qué le está pasando a su hijo. Cuando finaliza la sesión, entonces comenta que están en proceso de separación. Se mantiene una entrevista con el menor, donde ya la podéis leer, donde al principio se muestra muy nervioso, ya se le preguntan pues, sus series favoritas, sus amigos, asignaturas que más te gustan y menos, para hacer un poco de alianza y hacer el ambiente más distendido. Cuando ya creo que es el momento de preguntar, le digo a Albert que si le puedo ayudar en algo, que por qué estamos aquí, entonces ya se pone muy serio, se le nota agitado, se mueve mucho en la silla, está muy preocupado, que sus papás se van a separar, que nadie le cuenta nada, que no sabe qué va a pasar, no ve a su padre casi nunca y que si esto va a ser así de ahora en adelante. Ya os he comentado, la información que tenéis es la que tengo yo, no hay más información. Entonces, yo me gustaría que pudiéramos trabajar todos sobre el caso. Aunque el DSM-5 no contempla el diagnóstico multiaxial, a mí me gustaría poder hacerlo. Entonces, si queréis, os doy un tiempo para que leáis el caso detenidamente y podamos preparar el diagnóstico multiaxial y ahora lo comentamos. ¿Os parece? Sí. Si algo del caso no entendéis, preguntadme. Yo creo que sí está claro, pero si hubiera algo... Cuando tú haces esta sesión inicial, ¿tú los ves a papá y a mamá y a hijo por separado o estás ahí con los dos al tiempo? No, papá y o sea, los padres... sí, y después... ¿En una misma sesión? ¿O es una sesión con padres y después ya nada? Normalmente en la primera visita siempre se pide que, o yo por ejemplo pido que no venga el niño, vengan solo los padres y demás. Cuando no hay donde dejar al niño, pues lo traen. Entonces, muchas veces yo intento hacer una sesión con ellos y una sesión con el niño. Lo que pasa es que, bueno, a veces los padres, pues por la preocupación y demás, no lo puedes coger un momentito, no lo puedes coger un momentito, pues bueno, acabas, no pasa nada, lo coges y haces una pequeña entrevista que luego ya vas ampliando en siguientes sesiones, pues antes de la evaluación o durante la evaluación sigues tirando un poco de información sobre todo el pequeño. Pero lo interesante es poder tener el tiempo disponible para entrevistar a los padres y luego el tiempo, porque con los niños, los padres vienen y ya vienen predispuestos a explicarte, con lo cual van a lanzar toda la información. Los niños no. Primero que llevan ya esto de tener que ir al psicólogo como que no me gusta mucho, no saben muy bien lo que es. Al principio, normalmente,
están retraídos, no cuentan, no te conocen de nada, ¿qué te van a contar a ti? Entonces tienes que, bueno, ganártelos un poco y eso lleva su tiempo, con lo cual siempre me gusta tener una sesión con ellos para tener tiempo suficiente de hacer una buena alianza y de poder hablar distendidamente. Sí, claro. Sería lo deseable. Sí. Pero ya te digo, esta sesión fue junta porque no tenían dónde dejar al niño, lo trajo mamá, entonces me dijo, cógelo un poquito, por favor, a ver si ya le dices algo que le ayude, como si fuera una varita mágica, ¿sabes? Sí. Que a veces es como, no va así, ¿no? Pero bueno, es normal que si no saben a qué se enfrentan, pues crean que a lo mejor tú vas a hablar 5 minutos con él y ya lo vas a solucionar. Y por eso en este caso fue la sesión conjunta. Sí, por eso te lo pregunto, porque lo que tú decías, lo ideal es que fuera primero papás y después el hijo, pero como por la información que tienes, me da esa impresión que fue como, mira, te cuento, quedan 10 minutos, coge al niño. Exacto, es que fue así, sí, totalmente. Claro, tampoco le puedes decir que no, tienes que entender que vienen con la preocupación y bueno, pues no cuesta nada tampoco, oye, vamos a ver, tantear un poco el terreno. Y mira, pues así a la siguiente sesión ya tienes un poco más claro por dónde puedes ir y el niño pues ya también te conoce y es muy diferente. Empatía. Exacto. Ya lo tenemos, creo, ¿no? ¿Todos? ¿Sí? Vale. ¿Quién se atreve a hacer el diagnóstico del caso? ¿Nadie? ¿Escojo yo? Pues tú. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, quiere decir... No lo puse como específicamente con los tipos de... Con los ejes. Con los ejes, ajá, y tampoco con la especificación del trastorno adaptativo. Pero sí lo que noté es que había, de lo que mencionabas, estaban los síntomas retraimiento social, estaban los síntomas también emocionales y también estaban los físicos, que pues lo describe tal cual las diapositivas anteriores, ¿no? Los físicos podrían ser, bueno, lo de mojar la cama, tener pesadillas, el control de esfínteres, hablan constantemente de el apetito, la pérdida del apetito, y hablan constantemente de llorar con facilidad y el nerviosismo. Obviamente hay un trastorno adaptativo, porque además la sesión se llama un caso de trastorno adaptativo, o sea, muy difícil no era. Sí, claro. Pero un poco era para que vierais dónde están los síntomas ansiosos, esa preocupación, ese nerviosismo, y esas bueno, somatizaciones, dolores de barriga, de cabeza, y los depresivos, es decir, llora mucho, ya no quiere bajar a jugar con los amiguitos, su rendimiento académico también ha descendido, las alteraciones del sueño, ¿no? Le cuesta dormir y cuando consigue dormir pasa esto. Vale, entonces, como eje 1 pondríamos trastorno adaptativo mixto, esto lo has visto claro ahí. Sí. ¿Añadirías alguna cosa más? No sé si alguna vez has hecho diagnóstico multiaxial. Sí. Sí, los has hecho. Quiero decir, ¿no? Bueno, tampoco quiero incidir mucho porque es verdad que en el DSM-5 ya no se hace, ¿no? Pero sería, en el eje 1 iría el trastornos mentales, ¿no? En el eje 2 de personalidad o retraso mental, en el 3 enfermedades médicas, en el 4 situaciones sociales o del entorno y en el 5 sería el nivel de actividad global, ¿vale? Bueno, LAC. Entonces, en el eje 1 pondríamos trastorno adaptativo mixto. Esto lo habéis visto claro todos, ¿no? Con la sintomatología que presenta el niño. Sí. En este caso, podríamos haber diagnosticado también un trastorno depresivo menor. Pero vamos a ver, si tenemos una situación estresante y tenemos un trastorno que nos habla precisamente de esa desadaptación ante un estresor, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Pero se podría haber también... Sí, exacto. Se podría haber diagnosticado trastorno depresivo menor. Falta una información que no he visto que sí que veo ahí, que es la duración, que es varios meses de evolución, ¿no? Sí, vale. Sí, la madre acudió a principios de febrero y ellos tomaron la decisión de la separación en diciembre o así. Entonces, claro, el niño ya llevaba como un par de meses que ella ya lo notaba raro. Sí, ha sido un error el no poneroslo, os lo he dicho de voz, pero sí que lo tendría que haber añadido para que lo veáis claro. Entonces, en eje 1 esto, en eje 2 no tenemos información, en eje 3 tampoco, en eje 4 pondríamos la separación de los padres, ¿vale? Y en eje 5, pues bueno,
dada la sintomatología del niño, yo lo pondría entre un 51 y 60 síntomas moderados, que hay una interferencia social y académica. ¿Estáis de acuerdo todos con este diagnóstico? ¿Sí? ¿No añadiríais nada más? Está bien así. ¿Sí? No, a mí ¿Habéis patinado? No, a mí lo de, por ejemplo, lo de mojar la cama, de pronto Exacto. ahí difiere un poco contigo, precisamente por el ejemplo que tú dijiste, entraría un poco más en sin especificar, porque realmente es devolverse en una etapa. No entraría en sin especificar, Pero entraría en el primero, porque hay sintomatología ansiosa y depresiva. hay una Sería sin especificar si no hubiera otro tipo de sintomatología, ni conductual, ni ansiógena, ni depresiva, pero hubiera hecho ese episodio, ¿no?, de mojar la cama. Entonces sí que lo pondríamos, pero en este caso iría en el primer subtipo. Pero hay un caso de enuresis, bienvenido. Hay enuresis, ¿vale? O sea, hay que diagnosticarlo. Se sigue especificando. Aunque, ¿perdona? La enuresis se sigue especificando si es primaria o secundaria, como en el DSM-5. Es primaria, no. Secundaria, Creo que en ¿no? el DSM-5 ya no, ¿eh? O sea, lo que tienes que poner si es nocturna, diurna. Es que antes se especificaba si era primaria Es o que con los secundaria. cambios que han habido, es igual que esto antes estaba más en alteraciones del estado del ánimo y ahora lo han puesto pues con estrés postraumático y demás. Entonces, bueno, con los cambios que ha habido, pero bueno. En este caso secundaria. Que sepáis que hay también enuresis, ¿vale? O sea, el diagnóstico sería el trastorno adaptativo y la enuresis. Pero hemos dicho que hay pesadillas también. ¿Qué hacemos con eso? Hay pesadillas por la noche, hay trastorno del sueño, le cuesta mucho dormir, se levanta un montón de veces al baño, cuando consigue dormir se levanta muchas veces por la noche, se despierta agitado, llora. ¿Qué hacemos con esto? ¿Deberíamos diagnosticarlo? Pues no. Ya lo siento. No, porque entonces esto ya entraría dentro de la sintomatología depresiva. Entonces el criterio de, por ejemplo, de las pesadillas es que si puede estar inscrito dentro de otro trastorno primario, no se debería diagnosticar. Con lo cual, sabemos que hay un problema de sueño, que a la hora de la intervención se puede hacer intervención también, pero no estaría diagnosticado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Nos ha quedado claro entonces? ¿Sí? No sé si queréis volver a ver los criterios y los miramos punto por punto, sin criterio y sintomatología del caso, o ya lo tenéis claro. ¿Te iría bien? ¿Lo hacemos? Yo sé de memoria, no sé. ¿Los criterios? Sí. Vale, pues los repasamos, porque así es una forma de que también se nos queden. El primero, desarrollo de síntomas emocionales o de comportamiento en respuesta a un factor de estrés identificable que se produce en los 3 meses siguientes, con lo cual hay una separación de los padres a principios de diciembre, el niño a partir de ahí ya cuando la madre acude a consulta es a principios de febrero, pero bueno, han pasado ahí 2 meses, o sea que hay un factor estresor y una reacción justo en esos 3 meses consecutivos al factor, ¿de acuerdo? Los síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, hay un malestar intenso desproporcionado pues a la gravedad o intensidad del factor de estrés y un deterioro significativo en lo social. El niño está triste y llora todo el rato, está muy nervioso, por lo cual hay un malestar intenso. Y también hay un deterioro, o sea, académicamente el niño ha bajado el rendimiento. Y además, socialmente, exacto, también hay como una evitación, un aislamiento, no quiere bajar a jugar con los amiguitos, ¿de acuerdo? El criterio C, la alteración, bueno, es lo que comentaba antes, no se conoce que haya que no tuviera otro trastorno, tampoco que haya un duelo y se prevé que una vez desaparezca el estresor, el trastorno desaparecerá, el niño mejorará. No podemos hablar de este punto porque estamos ahí, los padres todavía no tienen muy clara la situación, bueno, tienen que todo el tema de custodias y demás. En este caso no podemos, obviamente, hacer desaparecer el estresor. Pero bueno, entendemos que cuando el niño retome en una dinámica familiar un poco más normalizada, vea más al padre y demás, se supone que desaparecería. ¿De acuerdo? No me quiero pasar. Vale. Una pregunta. Sí.
si en el tema tiempo, si en lugar de haber ido a la consulta a los 3 meses, hubiera ido 6 meses, 9 meses, ya no estaría como comprendido como trastorno de... Sí, si la sintomatología apareció dentro de los 3 meses siguientes, sí. Otra cosa es que ellos hagan la demanda un año después, que eso puede pasar. Independencia de la sintomatología. Claro, pero cuando apareció fue justo el mes, a los 2 meses o a los 3 meses, ¿vale? Entonces sí que diagnosticaríamos lo mismo, lo único que, pues pobrecito, lo han tenido 6 meses sufriendo porque han tardado mucho en venir. Este tipo de trastorno es de los más frecuentes en la infancia, pero de los menos entendidos. O sea, es relativamente nuevo, es verdad, pero los padres no identifican que pueda haber eso en los niños. Entonces, bueno, pues es importante, cuando haya un cambio de algo, siempre lo primero que preguntamos es: ¿ha habido algún cambio en casa? Dices, es que el niño de repente se hace pis en la cama, o llora, o ha dejado de comer. Bueno, hay que ver si ha podido pasar. Aunque los padres, ya digo, es de los trastornos que menos entienden. Vale, pues ya tenemos la hipótesis diagnóstica. ¿De la anuresis no tenemos esos criterios? Es que claro, Vale, por supuesto. Claro, es que no me acuerdo de ellos. Emisión repetida de orina. Sí, bueno, eso sí, pero no sabía... 3 meses, más de 2 episodios a la semana, mayor de 5 años, que no sea debido a enfermedad médica, ni a sustancia, ni a ninguna sustancia. ¿De acuerdo? Así a grosso modo. Son estos. Ya. Bueno, más... Sí, más que afecte estirado. también el contexto social, también es así. Bueno, no, es que no me acuerdo. No es que ponga nada específicamente, pero obviamente al niño le va a afectar. Un niño que tiene enuresis no quiere dormir a casa de los amiguitos. Pues porque, qué vergüenza. Como el lunes cuente que he dormido en su casa y que he mojado la cama, qué mal lo voy a pasar. Entonces, obviamente, sí que hay un aislamiento social. Puede haber una bajada de autoestima. ¿Por qué? Pues porque está claro. Qué vergüenza, con la edad que tengo me estoy haciendo pis, ¿no? Pero los criterios serían esos, o sea, emisión repetida de orina, 2 o más episodios a la semana durante 3 meses, mayor de 5 años y que no sea debido a ninguna enfermedad o a sustancia, o sea, a una enfermedad orgánica o a una sustancia, ¿de acuerdo? Otro fallo, lo tendría que haber puesto, como iba más enfocado en trastorno adaptativo, pero tienes razón que tendría que haberlo puesto. Vale, una vez hemos hecho la hipótesis diagnóstica, porque eso al final es una hipótesis diagnóstica, claro, lo que tenemos que hacer ya una buena evaluación del caso. Ya os he comentado que el trastorno adaptativo, el diagnóstico viene más justificado por los síntomas que no por una prueba que te diga hay trastorno adaptativo, porque en realidad es más la clínica que presenta el sujeto, porque además es lo que hemos dicho. Para cada uno una situación puede ser más o menos estresante. A mí me puede afectar muchísimo y a vosotros nada de nada. Con lo cual, lo primero es ver qué sintomatología presenta el niño. Hacer todas las preguntas que tengáis que hacer y rebuscar, aunque penséis que estáis siendo pesados o demasiado incisivos, pero es bueno que eso quede clarísimo. Hacer, obviamente, una anamnesis completa. O sea, la historia actual del problema es esta, pero hay que ver qué antecedentes hay, qué acontecimiento ha aparecido y cuándo ha aparecido, porque si es lo que decimos, tiene que ser justo a los 3 meses o en un periodo inferior a los 3 meses que apareció. El desarrollo y la evolución del cuadro, es decir, cómo empezó el niño, qué sintomatología presentaba, qué es lo primero que observamos, cómo ha ido esa evolución, si ha ido a más, si ha ido a menos, ¿de acuerdo? Y qué conductas y emociones que antes no se daban en el menor, ahora sí que se dan, ¿vale? Y luego haríamos una evaluación psicológica. Hemos dicho que hay alguna serie de síntomas que no estaría de más poderlos evaluar. Pero que sepáis que es más clínico, el diagnóstico en este caso no es tan psicométrico. Es más ver qué sintomatología hay y realmente si hay un acontecimiento que haya podido desencadenar todo esto. Dicho esto, pues vais a preparar la evaluación. ¿Qué evaluación haríamos aquí? Os doy un momentito y ponéis, a ver, con los síntomas que tenéis en la historia del problema, diseñad una evaluación. Please.
Disculpe. ¿Ya lo tienes? Ah, que no eres psicóloga. Ah, vale. ¿Sí? Si hay algo que no entiendas o preguntas, tenemos tiempo, ¿eh? Vamos muy bien de tiempo. No os compliquéis mucho la vida, con la evaluación. Tened en cuenta que es más clínico, Hay cierta sintomatología que cabría o valdría la pena evaluarla, pero no tenéis que pensar en una evaluación muy complicada con lo que tenemos. ¿Ya lo tenemos? No. Hay gente escribiendo todavía. Bueno, ¿quién se atreve a plantear la evaluación? Va, que no pasa nada, si nos equivocamos, no pasa nada. Bueno, yo pensé en un inventario de ansiedad para evaluar los síntomas de ansiedad, tal vez otro de depresión, y pensé también en un test de la familia. Por ejemplo, está bien, o sea, tenemos unos síntomas de ansiedad y de depresión que valdría la pena valorar en qué punto estamos. O sea, eso es muy claro, ya os he dicho, no hay que ir a buscar mucho más allá. Tenemos la sintomatología, hay ansiedad, depresión, pues vamos a ver un poquito en qué punto estamos, pero bueno, ¿alguien más ha puesto algo diferente o añadiría algo? ¿El tema de la entrevista ya con lo que hemos hecho sería suficiente o podríamos hacer algo más? La historia clínica no está completa. No le has preguntado tampoco los antecedentes de los padres ni nada de nada. Bueno, sí, esto sí que se pregunta, Lo que pasa es que, bueno, pues como ya hay información más tal, yo he puesto justo la información
que Claro, puede venir pero al caso, ¿sabes? Yo no sé si Pero- los padres tienen alguna patología o lo que No, sea. en principio no hay y- antecedentes psiquiátricos ni psicológicos. Si hubiera historia de depresión, por ejemplo, en la madre o en el O padre, ansiedad. o de ansiedad, os lo hubiera dicho, ¿eh? Pero sí que es verdad que sí que se hace, ¿eh? O sea, los antecedentes familiares, personales, psicológicos y médicos. Sí, que está toda completa. Luego, si queréis, ¿eh? Que la historia está completa. Claro, yo, por ejemplo, como nosotros trabajamos, hacemos, en primer lugar, es el motivo de consulta. Justo por qué se viene, pues por alteración emocional del menor. Entonces, se explica un poquito, pues esto, ¿no? Dame un poco de información. Luego se piden antecedentes evolutivos, porque en este caso, pues bueno, puede ser más o menos importantes, pero hay casos en que los antecedentes evolutivos son importantes. Si el parto ha ido bien, si el embarazo ha ido bien, si ha sido prematuro, si la puntuación APGAR, no sé si sabéis cuál es, sí la sabéis, ¿no? Si es correcta, si no es correcta, antecedentes académicos, rendimientos sociales, cómo se ha relacionado siempre desde que empezó la escolarización hasta el momento. Todo eso sí que se pide. No lo he incluido aquí, primero porque era mucha información y segundo porque, bueno, pues para el caso igual no era tan relevante. Sí que es verdad que los antecedentes psicopatológicos, personales, familiares, podrían haberse incluido, pero en este caso no había tampoco, ¿eh? ¿Y Os los lo test tendría que haber dicho. proyectivos, el de la casa, la familia? ¿Perdona? Los test proyectivos. El de la casa, el test de la casa, el test de la Tú lo familia. pasarías. Tú sería una evaluación que harías. Vale. Sí, para ver cómo es la relación con cada uno de los padres también. Vale. Porque el que no sé que ha manifestado también con respecto a que no vea al padre y no sé realmente. Está hecho polvo. Sí, o sea, el niño últimamente no ve al padre, pues bueno, pues por motivos X, el padre además es mozo de escuadra, con lo cual hace una semana turno de mañana, una semana turno de tarde, otra turno de noche, luego otra de fiesta. Con lo cual lleva unos horarios súper, ¿sabes? Porque no pueda o porque el padre quiera menos, pues no lo ve tanto, no le llama, entonces el niño está hecho polvo, que es una de las cosas que le preocupan muchísimo, es decir, esto va a ser así ya siempre, o sea, yo ya he perdido a mi padre, entonces, a priori, antes de la ruptura, la relación con los hijos era buena, entre padres y madres, o sea, entre padres e hijos, y en la pareja a priori era buena. ¿Tiene más Hasta que hermanos? hubo un detonante. Tiene una hermana de 6 años. Y con la hermana no ha manifestado cambio de conducta. Hasta ni- ahora no. O sea, la semana pasada que vi al nene, o sea, a Albert, entonces su madre me dijo, ¿sabes que me han llamado del cole? Que están notando cosas en la nena. Bueno, es normal. Ya no hablaríamos de un trastorno desadaptativo, ¿eh? O adaptativo, porque no ha sido a los 3 meses siguientes. Está ahí. Lo que pasa es que la relación es conflictiva en casa. El hecho de no ver al padre. Además, han dado fecha para la vista ya, para el juicio. Yo siempre pido que por favor preserven lo más posible a los menores. Son cosas que además no entienden, se les escapa y los destroza. Entonces, claro, ellos saben que hay el juicio tal, que no sé quién le ha dicho, que igual te van a llamar a declarar. Claro, los niños están que se suben por las paredes. No entienden nada de la situación, no entienden por qué no pueden ver a su padre y encima me están hablando que tengo que ir a hablar con un juez, ¿sabes? Entonces la niña está empezando a manifestar cosas, pero quizá ya no hablaríamos de trastorno adaptativo. Pero te iba a preguntar la relación del hermano mayor, porque él es el mayor, ¿no? Sí. Él tiene 9 con la hermana. Que si manifiestan ira, que si se pelean, que si se peleaban de ha sido, según los padres siempre ha sido así. Vale. O sea, es una relación de aquellas de hermanos, de amor-odio. De ahora ya te estoy comiendo a besos y ahora te estoy, ¿sabes? Pero no se ha exacerbado a partir de esta situación. Era así. Vale. Sí que es verdad que son unos niños que las pautas en casa, los límites y todo esto está un pelín ahí, ¿eh? Entonces son niños que siempre han tenido una conducta un poco así entre ellos, pero no porque se haya empeorado a partir de la situación. Vale. Vale, ¿alguien más añadiría algo? Una pregunta, porque no entiendo muy bien por qué la hermana no sería un trastorno adaptativo. Aunque no estuviese, porque claro, a ver, ella cuando se da cuenta de la situación... que Porque cambia empieza a ser ahora, tiene que ser a los 3 meses. O sea, diciembre, claro, enero, febrero... Claro, pero ella a lo marzo. mejor la situación, como es más pequeña, no la ha entendido hasta más tarde, Bueno, o no ha visto las consecuencias, digamos. Claro, yo, si a mí me vienen ahora y me dicen, oye, la niña hace una semana, porque esto me lo dijo la semana pasada,
si ella viniera hoy a consulta, me diría, oye, hace una semana que la niña ha empezado con tal. Yo ya tengo que descartar el trastorno adaptativo, porque diciembre, enero, febrero, me está viniendo en abril. Aunque alargáramos un poco a marzo, ya me he pasado de los 3 meses. Ya sé que es demasiado cuadriculado, ¿vale? Pero si a mí me llegara ahora con esta información, yo ya no podría diagnosticarlo así. Tengo que pensar que no lo es, porque además en la escuela no se han dado cuenta. Porque bueno, los padres, pues mira, en un momento dado a veces hacen hasta, ¿no? Se ciegan ante las situaciones, porque no la quieran ver o porque, jolín, ya tengo bastantes problemas. Aunque son un poco cruel, bueno, a veces puede pasar, pero no porque sean malos padres, sino simplemente pues porque nos satura, ¿no?, la vida que llevamos. Pero si la escuela tampoco han dicho nada, que es donde está todo el día, que es donde quizá es que no ha habido ninguna manifestación. ¿Entiendes? Que sepamos, no ha habido antes de esta semana una alteración de conducta, no ha habido ningún episodio regresivo, no ha habido nada que nos haga pensar que pudiera ser. Ahora, puede ser que la niña estaba haciendo un trastorno oposicionista con todo lo que está pasando y se niega y entonces está peleada con el mundo, ¿sabes? La niña no la hemos visto, a mí me ha dicho que en la escuela le habían llamado la atención, que probablemente la vería la psicóloga de la escuela y que depende de lo que viera, pues ya la derivaría. Pero a priori habría que pensar que no es un trastorno adaptativo, porque la sintomatología apareció hace una semana. Tampoco sería raro con la situación que hay en casa, que ya os digo que es queda complicada, ¿vale? Vale. Alguien ha comentado, creo que has sido tú. Sí, entrevista. Claro. Es, oye, con lo que le ha sacado a los padres ya tiene suficiente. Pues no. Yo, un listado de conductas. ¿Lo conocéis, el CBCL? ¿No lo conocéis? Vale, pues es un listado de conductas donde aparecen como 80 y pico conductas que abarca todos los ámbitos del menor. Desde problemas de sueño, de alimentación, sociales, académicos, de evolutivos, de si se ata un zapato, si tiene manías, obsesiones. Es muy difícil hacer todas estas preguntas en consulta en los 3/4 de hora que, por ejemplo, yo tengo de sesión, con lo cual hacemos un listado de conductas, pasamos un CBCL, ¿vale? Que los padres tienen, es lo que os comento, son unas conductas que tienen que marcar si lo ha hecho a menudo, muy a menudo o nunca. Entonces eso también nos ayuda a ver, porque además es en el último mes. Sí, en el último mes, con lo cual yo debo de entender que esas conductas anteriormente no se daban. El listado de conductas, ¿vale? Además, es para mayores de 6 años, a partir de 6 años. Como bien decías tú, hay que evaluar depresión. Hay síntomas depresivos y hay que evaluarlos. Este es el CDI, que no sé si lo conocéis, que tiene 2 escalas, disforia, autoestima, y juntas hacen la escala de depresión total, ¿vale? Para mayores o a partir de 7 años. Inventario de ansiedad, estado rasgo, pasé yo, por ejemplo, un STAIC. ¿También lo conocéis? Sí. ¿Sí? O sea, el STAIC mide ansiedad estado y ansiedad rasgo. La primera parte es unas preguntas de ansiedad estado, o sea, la ansiedad del momento que estoy haciendo, por ejemplo, esta sesión, del momento de un examen, o rasgo, pues bueno, ya generalizado en su vida como rasgo de personalidad a partir de 9 años. Y en este caso, yo opté por pasarle un TAMAI, no sé si lo conocéis también. Es un test adaptativo que mide todas las esferas del menor, o sea, la esfera personal, social, académica y familiar. Y bueno, no os he traído los resultados porque ya me parece demasiado osado, pero os tengo que decir que las puntuaciones en el CDI y en el STAIC fueron elevadísimas, o sea, a nivel psicométrico estadístico por las nubes. Y el TAMAI, no sé si habéis visto alguna vez la corrección del TAMAI. Vale, es corrección automatizada, entonces te sale todo el listado, ¿no?, de las áreas y de los ítems que se han evaluado, y hay un nivel bajo, muy bajo y tal, y va así como si fuera una gráfica de estas de finanzas. Bueno, pues pobrecito, era como que yo cuando vi el resultado de verdad me asusté. El niño estaba realmente mal.
ya nos lo comentó y ya nos lo dijo, pero hay que comprobarlo, ¿no? Entonces, esta sería la evaluación, esta es la que yo hice. Pero obviamente, habéis hablado de test proyectivos, también se puede hacer, y nos dan mucha información también, un test proyectivo. ¿De acuerdo? Vale, una vez tenemos la evaluación, estaría bien hacer un análisis funcional del caso. ¿Habéis hecho análisis funcionales alguna vez? ¿Sabéis hacer análisis funcionales? ¿No? Entonces no os lo mando a hacer, ¿no? Lo miramos directamente. Vale. En este caso, pues estaría bien, porque como os he dicho, que es un diagnóstico muy clínico y no tan psicométrico, pues vamos a hacer un análisis funcional, lo que no sé si lo vais a ver muy bien, ¿vale? Es decir, hay una situación conflictiva entre los padres. Hay falta de información, porque claro, él dice, oye, es que como soy pequeño, nadie me cuenta nada, y yo no me entero de nada. Y hay menos contacto con el padre, apenas lo ve, y yo no sé si esto va a seguir así. Eso que provoca incertidumbre, no sé qué va a pasar a partir de ahora, e indefensión. No me cuentan nada, yo no puedo hacer nada, ¿qué hago? Me tengo que aguantar. Esto es lo que provoca la sintomatología a nivel cognitivo, distorsiones cognitivas, pensamiento catastrofista, mi vida se ha hundido. Ostras, que un niño de 9 años diga eso, mi vida se me ha hundido. Y la preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? A nivel fisiológico hay trastorno del sueño, mucho llanto, pérdida de apetito, la enuresis. Y a nivel motor, sobre todo, descenso de la actividad. El niño no quiere bajar a jugar con los amiguitos. Intenta evitar todas las situaciones, o sea, si puede quedarse en casa todo el día, mejor que mejor. Esto ha provocado la sintomatología depresiva y ansiosa, que a su vez alimenta la incertidumbre y la defensión que provoca esta sintomatología, esta sintomatología que vuelve y es como un círculo vicioso. Este sería un análisis funcional del caso. Hay que ver antecedentes, ¿vale? A nivel cognitivo, fisiológico y motor, qué está provocando y cómo desemboca eso. Es bueno hacerlo porque además también hay que pensar que hay factores de protección que pueden ser de riesgo también. Por ejemplo, si hay más apoyo social, si en la familia la situación está mejor o peor, claro, puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor de protección. ¿De acuerdo? Entonces, lo estáis copiando, creo. ¿No lo quito? Vale, no lo quito. Entonces es bueno, sobre todo en estos casos en que el diagnóstico es muy clínico y no tan psicométrico, hacer un buen análisis funcional. ¿Este análisis que tú planteas es de algún autor o es, no. Es como organización? No, tú lo que tienes que coger es qué está pasando, ¿vale? O sea, el niño presenta todos estos síntomas. ¿Qué ha pasado anteriormente para que pase esto? ¿Qué te ha dicho el niño? Pues que había esto, esto y esto. Y anteriormente, pues que había una separación de los padres. O sea, tienes que ir tirando un poco de la cuerda hacia atrás, a ver en qué momento pasa esto y por qué pasa esto. ¿Vale? Entonces recoger toda la información que tienes y que ha hecho que derive en esa sintomatología depresiva y ansiosa. Vale. Una vez hemos confirmado nuestra hipótesis diagnóstica, que en este caso se confirmó, ya os he dicho que tampoco es que fuera un caso extremadamente... bueno, no era un caso difícil, había un estresor y había una reacción a los 3 meses del estresor, con lo cual trastorno adaptativo. Lo hemos confirmado pues con la anamnesis, con la sintomatología presentada y con las pruebas psicométricas, y entonces había que hacer el diagnóstico diferencial, igualmente. Porque aquí hemos hablado de trastorno adaptativo, de enuresis y además había pesadillas. No os lo he puesto porque como pesadillas no estaba en el diagnóstico, no os lo he puesto, pero lo comentamos. Lo comentaremos, ¿eh? Trastorno adaptativo. Estos serían el diagnóstico diferencial del trastorno adaptativo. Estrés postraumático. ¿Por qué no sería? En este caso, estrés postraumático, por ejemplo. Porque no estás reviviendo ningún episodio. Exacto. El estrés postraumático, lo más significativo, primero que viene determinado
por el grado o sea, por la gravedad de la situación, ¿vale? No es lo suficiente como para un estrés postraumático. Pero es que además en el estrés postraumático hay flashbacks. Se revive el paciente cuando explica, dice que tiene, ¿no? Como que revive la situación, ¿vale? Entonces ese sería un concepto clave para decir que no sería un estrés postraumático. Psicosis reactiva breve. No está dentro de la realidad lo que está sucediendo. Además, aquí habría alucinaciones. No tiene alucinaciones ni tiene... Claro. Que el niño no tiene, con lo cual tampoco. Trastorno de personalidad. Ese es un niño. Primero que es un niño, y si no podemos diagnosticar un trastorno de personalidad. Si fuera un adulto, el trastorno de personalidad no sería, porque la desadaptación, esas conductas desadaptativas, aquí son situacionales, por la situación, por el momento. En los trastornos de personalidad suelen ser, exacto, porque además es parte del trastorno, ¿no? Serían... exacto, gracias. Enfermedades orgánicas. No nos consta que Albert tenga ninguna enfermedad que pudiera estar explicando, que tuviera esta sintomatología. No sé, una persona que está enferma de cáncer, por ejemplo, que se está sometiendo a quimioterapia, podría explicar que esté ansiosa, deprimida y demás, ¿vale? Pero no es el caso, ¿vale? Y duelo no complicado, no es el caso tampoco, ¿de acuerdo? En cuanto a la enuresis, no es enuresis diurna porque durante el día no hay emisiones de orina. Vejiga neurogénica, ¿sabéis lo que es? Vale, es un trastorno motor de la vejiga que puede aparecer más flácida o más espástica. ¿Sabéis lo que es la espasticidad? Pero no cabría dentro de las enfermedades orgánicas. Aquí. Pues sí. Bueno, se clasifica aparte, ¿eh? Se clasifica aparte. Y es lo que os comento. Hay una incontinencia porque la vejiga es o más flácida, con lo cual no tiene poder de retención, o es más espástica. Es decir, hay un alto tono muscular que hace que sea muy rígida. No sé si alguna vez habéis visto a alguna persona que ha tenido un TC o un ictus, algún accidente cerebrovascular, que por ejemplo le queda un miembro, ¿no? Le queda así como muy rígido. Eso es mucho tono muscular y es espasticidad, ¿no? Cuesta muchísimo. Pues eso sería la vejiga neurogénica. O sea, habría incontinencia debido a que la vejiga es o muy flácida o muy rígida. Enfermedad médica que cause poliguria o urgencia. Por ejemplo, la diabetes. Poliguria es gran producción de orina. Diabetes puede causar estas cosas. Tampoco es el caso de ver. Infección aguda del tracto urinario, que sepamos tampoco. Y trastorno negativista desafiante o disocial. ¿Por qué creéis que entra este? Porque no tiene conductas negativas ni de agresividad. Además, manifiesta contra cuando él se despierta, ahí está. Cuando él se despierta y se da cuenta que ha mojado la cama, llora, pide perdón. Aquí la producción de orina es consciente. Es que voy a hacerlo para fastidiarte. En el caso de Albert no, el caso es que no lo puede evitar y encima cuando se da cuenta, pobrecito, se arrepiente y pide perdón. Muy buena observación, ¿vale? En cuanto a las pesadillas, ya lo habíamos comentado, no se puede diagnosticar. Como pesadilla no se podría, porque no cumple el criterio de que sería no estar incluida dentro de otro trastorno. El trastorno depresivo ya da alteración del sueño, con lo cual no iría. Terrores nocturnos. ¿Está claro? ¿Sabéis por qué no podría ser, no? Terrores nocturnos. ¿Por qué no sería? Por ejemplo, terrores nocturnos. En los terrores nocturnos, cuando el niño se despierta, no se acuerda de nada. Ha podido chillar, no sé qué, pero ellos no recuerdan las pesadillas. Sueñas, te despiertas y dices, ay, he soñado con... Pero el terror nocturno se despiertan y, ostras, vaya nochecita has dado. Oh, sí, pues no sé nada, ¿qué has soñado? No he soñado nada. No se acuerdan de nada. Y él sí que se acuerda, dice, una serpiente gigante que me quiere comer. Con lo cual, no podría ser terrores nocturnos. Y tampoco un caso de insomnio primario o hipersomnia primaria, por lo mismo, porque aquí ya hay un trastorno primario, que es trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión, con lo cual tampoco es el motivo de demanda. El motivo de demanda tampoco es
la alteración del sueño, sino la alteración más emocional y conductual que el niño está presentando, ¿vale? Este sería el diagnóstico diferencial. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Llega el momento de la intervención. Ya hemos confirmado cuál es el diagnóstico y tenemos que hacer una intervención. ¿Cuál es el objetivo de la intervención? Lo primordial siempre es aliviar los síntomas del paciente. Luego trataremos otras cosas. Quiero decir, hay un déficit en las relaciones, pero ahora es que está muy deprimido. Pues vamos primero a tratar esos síntomas. Vamos a ponerlo un poquito al día, a tono, y después ya trataremos otras cosas. Pero siempre lo más urgente es estabilizar al paciente. Vamos ¿vale? A proporcionarle mayor bienestar. Y luego, en este caso, es alcanzar un nivel de actividad y de adaptación similar al que tenía antes de que pasara eso. El niño salía, tenía buenas notas, bueno, pues más o menos un niño feliz, porque además la madre lo comentaba, es un niño muy sociable y muy feliz. Pues esos serían los objetivos principales, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de intervención que hay? Psicoterapia, ¿vale? Hay que analizar cuál es el estresor y cómo solucionarlo. En este caso, ya lo hemos dicho antes, no se puede eliminar el estresor, porque no podemos decir a los padres, no os separéis que el niño se pone mal. Con lo cual, tenemos que trabajar para aumentar la capacidad de afrontamiento del sujeto. La situación es la que es y no podemos cambiarla. La terapia se puede hacer a nivel individual o sistémica, más de apoyo, más con la familia también. Que normalmente ya en la intervención con niños ya se trabaja también con la familia, porque muchas veces, por no decir la mayoría, bueno, pues suelen ser dinámicas familiares, ahí un poco, ¿no? Y luego tenemos la terapia farmacológica, que llegado el punto, benzodiazepinas, pues si hay más sintomatología ansiosa, antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o de noradrenalina, si hay más sintomatología depresiva, antipsicóticos a dosis bajas, si por ejemplo vemos que está haciendo una alteración muy fuerte de la conducta o está haciendo crisis de angustia, ¿vale? Porque puede pasar que hagan psicoestimulantes, que también estaría indicado en el caso de que hubiera mucho aislamiento social, mucha retracción social, entonces podríamos dar psicoestimulantes. O hipnóticos, por ejemplo, en alteraciones del sueño, ¿de acuerdo? Todo esto ya, sí, obviamente esta es la de elección, pero si hace falta. ¿Psicoestimulantes qué sería? Psicoestimulantes son unas sustancias que te dan vidilla. Sería más que nada para cuando hay, pues eso, hay aislamiento, hay retracción, no quieren relacionarse, ¿vale? Entonces se le daría. Y ya digo, los hipnóticos, si hay alteración del sueño, ¿vale? Ay, ¿qué me pasó? Y ahora vamos a programar la intervención. Con lo que hemos dicho, con lo que hemos hablado aquí, los síntomas y todo, diseñad un programa de intervención. ¿Qué haríais con este menor? Conociendo los problemas. ¿Qué hacéis? No se nos ocurre nada. Sí. ¿Sí? Bueno, tengo una pregunta, pero igual me estoy adelantando también con el tema de la anuresis. ¿No la estamos considerando ahora? ¿O es posterior? ¿O no lo vamos a...? Yo la he considerado en la Sí. intervención. Ya Ah, en la intervención sí. Ahí, Vale, vale. Sí, porque bueno, al final es un problema. Claro, es Quiero que decir, a mí como no- pone trastorno de adaptación e intervención y no... Claro, porque para mí no es el trastorno primario y el de la demanda es el adaptativo, Es el adaptativo. que luego conlleva otro tipo de problemas que también hay que tratar. Claro.
Pero, claro, yo contemplo el trastorno adaptativo y dentro de eso todo, aunque enuresis es una entidad separada y también incluida en el EFM. En la intervención, yo también la he puesto. Y ahí lo dejo. Claro, lo que pasa es ¿Qué? que la intervención clásica de enuresis, pienso yo, los métodos igual más eficaces, igual para el tema del trastorno de adaptación, son contraproducentes a lo mejor. ¿Cómo qué? Pues lo de mojar la cama, que levante, o sea, son cosas que a lo mejor afectan más al niño a nivel emocional. Más, Hay un montón de... Hombre, puede haber más. O sea, de intervenciones, tampoco me las conozco todas, a lo mejor pues, algunas. Claro, está el entrenamiento en cama Sí, seca. Es decir, te voy a despertar a las 2 de la... Vale, vamos a ir al baño. Es un rollo para todos, porque claro, tiene que haber alguien que despierte al niño para ir. Pero bueno, no sé si es peor eso o tener que levantarte a las 3 de la mañana y cambiar de cama, ¿vale? Entonces, ahí también está el entrenamiento en retención, es decir, le vamos a administrar líquido, que se espere, que aguante todo lo que puedas, cuando ya no, pues vamos. Hay muchísimos. Yo el que no contemplo, por ejemplo, en este caso es el piquesto, pero no por nada, ¿no? Sino porque... Pero sí que, además de pautas del palo de una hora antes, no incluyes al niño líquidos. Si sabes que le cuesta. Una cosa es que tú hagas el entrenamiento en retención y que le des para enseñarle, y otra cosa es que cuando se vaya a dormir, si sabes que tiene el problema, es que se bebe casi medio litro de leche antes de ir a dormir, hombre. Pues no. Y antes de ir a dormir pasar por el baño, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Pero hay muchísimos métodos, hay muchas técnicas de intervención en enuresis, sí. Claro, y siempre hay que buscar, siempre hay que adaptar un poco al niño y a... Lo que no entiendo, ¿por qué dices que puede afectarle negativamente el entrenamiento en cama seca, por ejemplo? Pues porque si ya tiene problemas de insomnio, por ejemplo, y tiene problemas de depresión que estén despertando ahí pues a lo mejor... Ahí las da. Si duerme mal, Claro. lo voy a despertar a las 3 de la mañana, para ir al baño. Ostras. Es que todo eso hay que tenerlo en cuenta. No, y si encima Vamos a también- hacer otro tipo de intervención. Yo creo que también se está viviendo una situación que no entiende también, que le empiecen a despertar a las 3 de la mañana para que vaya al baño, pues, Yo que eso se no- le explique. Sí, yo eso no tanto. O sea, yo eso no lo contemplaría tanto, porque tú se lo explicas, mira, cariñete, pasa esto y creo que esto nos puede ayudar. Ahora, ostras, me cuesta un montón quedarme dormido. Cuando consigo quedarme dormido, vienes y me despiertas. Manda narices, ¿no? Entonces, siempre es lo que digo, hay que mirar las características individuales, hay que ver todo el conjunto para que es mejor que hagamos y que no es tan conveniente. Ya lo tenemos todos. Vale. ¿Alguien quiere? Venga. Yo trabajaría a nivel de las preocupaciones que tienen los miedos que tienen, o sea, los pensamientos distorsionados. Trabajaría también pautas de higiene del sueño. También trabajaría recomendaciones con los padres, porque hay un estilo parental ahí que es conflictivo y eso también, si no lo aborda, no, por mucho que trabaje el niño solo tampoco va a tener mucha eficacia. Trabajaría mediante actividades y juegos para incrementar el nivel de conducta, porque está más... Y la autoestima también se la trabajaría porque creo que todo lo emocional al final afecta a la autoestima. Y como tiene 9 años todavía... Vale. ¿Incluirías algo más? Ya está. Lo que es las pesadillas no sé cómo trabajarla, pero yo creo que si mejora el sueño y alivia la ansiedad, la pesadilla Exacto. disminuye Trabajamos toda. higiene del sueño. Mm. O sea, vamos a tener unas pautas a la hora de ir a dormir. Y, Si llega cansado... ciertas pautas, exacto. Las pesadillas, a medida que él vaya soltando lastre, irán disminuyendo, ¿vale? También es verdad que hay algo ahí, que el niño, por ejemplo, le encantan las pelis de miedo y la madre le deja ver pelis de miedo. Que se expone. Por ahora vamos a quitarlas, Claro. ¿vale? Hasta que él esté un poquito mejor.
Pero sí que es verdad que bueno, que hay una sintomatología de ansiedad, de mucha preocupación y mucho miedo que le está provocando estas pesadillas, y que si tratamos eso, seguramente las pesadillas ya desaparecerán, no hay que tengamos que hacer. Ahora os explicaré lo que yo hice con él igualmente para las pesadillas, pero no es, bueno, no es que sea intervención, sino para que él se familiarice con eso y le ponga un nombre. Pero ahora os lo explicaré. ¿Alguien ha añadido algo más? Sí, yo me fui como por otro camino. Uh-huh. Me parece súper importante lo que ella dice. Uh-huh. Pero me creo que me falta como en la parte emocional. Uh-huh. Y el niño le falta, precisamente él tiene muchos interrogantes, como no me cuentan nada, de alguna manera lo están invalidando, entonces empezar por esa parte, como hacer una validación emocional. ¿Cómo lo trabajarías eso? Un entrenamiento de emociones. Ah, vale. Por ejemplo, no sé, es que yo soy nueva, llegué hace una semana a Barcelona. Ay, sí, bienvenida. Pero hay una película que yo he trabajado con niños que es Intensamente, me imagino que acá también. Inside Out, Sí, al Inside revés, Out. del revés. Sí, perdón. es muy buena como para explicarles a ellos porque inmediatamente Exacto. se conectan. Entonces, primero, como una psicoeducación de emociones, que ellos entiendan, hay ciertas emociones, etcétera, Yo ahí utilizo mucho el bingo de las emociones. Es un juego, ¿lo conoces? Sí. Vale. Sí. Pues va bien, porque sí que es verdad que sobre todo el enfado y la tristeza la confunden. Felicidad, alegría, es más difícil que la confundan. Pero el enfado y la tristeza, ¿estás triste o estás enfadado? Ah, estoy enfadado. No, es que estás triste. O sea, les cuesta mucho diferenciar eso. Que además es importante, porque si yo tengo la percepción que estoy enfadada, no es lo mismo que decir que estoy triste. Y lo manejas diferente, ¿vale? Vale, trabajarías más esa parte emocional, trabajar la parte con ansiedad, la relajación de Jacobson, que tiene muchas pautas para niños diferentes a la de adultos, programación de actividades chiquiticas para aumentar la motivación y precisamente como empoderarlo a él. Ajá. A mí me gusta hacer mucho un diario con los niños o con los adolescentes. El nombre que lo pongan ellos, no sé, si es de piratas, entonces una bitácora, no sé, depende como realmente. También la parte como de higiene del sueño y pautas de comunicación asertiva para los padres. Precisamente el niño tiene preguntas, que pregunte, ¿cierto? Que pregunte y darle precisamente ese lugar al niño. Por ser niño, no, entonces él no sabe. Sí que es verdad que en este caso, además, yo siempre digo lo que os he comentado antes, que intentes preservar muchísimo a los menores de todo este tipo de conflictos que además no entienden. Ellos no entienden que su papá y su mamá no se quieren. ¿Cómo puede ser eso? Y lo voy a perder todo, y voy a perder a mis primos, y a mis abuelos, y a mis tíos. O sea, este niño, por ejemplo, es la preocupación que tiene, que pierde a toda la familia. Pero también es verdad que estamos llevando muy al tanto todo ese tipo de comunicación, de las respuestas que le puedan dar, las preguntas que le pueda hacer, porque hay un juicio a la vista. Yo no sé, pero la madre dice que le han dicho, a mí me parece muy extraño porque hasta los 12 años no se les escucha, no se les llama a declarar, pero que han citado al menor. Parece demasiado fuerte. Pero bueno, en caso de que sea así, claro, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese niño luego va a ir a declarar a un juez y probablemente pueda distorsionar un poco la información y pueda hacer que la decisión del juez vaya de un lado o de otro. Porque claro, a lo mejor la madre no tiene la habilidad suficiente para decirle, pues mira, papá y yo, oye, nos seguimos queriendo, pero no tanto como para vivir juntos, ¿vale? A lo mejor la madre le dice, oye, es que mira, tu padre se ha ido de casa y te ha abandonado. Este niño va a ir al juicio, va a contar eso. Además, la jueza va a decir, ostras, aquí ya entraríamos en follones, ¿no? Pues alienación parental. O sea, sería muy... Entonces, sí que es verdad que en estos casos, en los que además hay un juicio pendiente, hay que ir con mucho cuidado con lo que se puede hablar. Pero sí que intentar despejar de la forma más sencilla, que él pueda entender sin que le afecte demasiado ciertas situaciones. Sí, porque yo siento mucha angustia al no saber. Entonces que le puedan al menos nombrar la situación, como tú dices, más suave, de alguna manera va a disminuir un poco la angustia. Pero ya te digo, es que hay que tener cuidado, porque además este niño es de... que no me dejas comerme el bocata de nocilla, pues voy a llamar a papá y se lo voy a decir. O sea, ¿sabes? Está empezando ya a hacer ahí, se está dando cuenta de las ventajas de su situación. Y dices, vamos, ¿sabes? Hay que ir un poco con cuidado. ¿Alguien más añadiría algo a la intervención? Bueno, eso que decía ella, yo también lo puse porque creo que
el niño necesita por lo menos saber qué está pasando y que si él piensa, por ejemplo, que va a perder a toda su familia, pues que sepa que no es así, que puede que haya cambios, pero no así. Y también algo de psicoeducación a los padres para que sepan qué les está pasando a ellos. Exacto. ¿Algo más? Una vez se hace el padre no acudió a consulta, acudió la madre, trajo al niño, yo evalúo al niño, pero una vez hecho la evaluación, antes de hacer cualquier tipo de intervención, estoy obligada a llamar al padre y decir, oye, que sepas que hemos visto al niño, que le hemos hecho una evaluación, porque la madre lo trajo por una alteración de la conducta emocional, de lo que sea. Si quieres, estás invitado a una sesión de devolución de resultados, donde yo te explico lo que hemos visto, qué es lo que está pasando en tu casa y demás. Pero que sepáis que hasta ese momento el padre no vino, se hizo la devolución de resultados con la madre y luego se hizo con el padre. Entonces, primero, psicoeducación. Hay que explicar a los padres qué está pasando. Está pasando esto, es a raíz de esto, no sois los culpables, o sea, no os sintáis culpables porque el niño esté así, es simplemente que él lo lleva de otra forma. Pero hay que explicarles qué está pasando y un poco darles pautas de cómo pueden actuar. Porque claro, a veces los padres pues no entienden muy bien qué está pasando. Es que el niño se ve en la cama, es que de verdad, ahora es como un niño pequeño, es que pareces tonto. Ese tipo de verbalizaciones que lo único que puede hacer es exacerbar todavía más la sintomatología. Pero no porque se haga por nada, es por desconocimiento, por ignorancia, o sea... Entonces, muy importante psicoeducación, explicar qué está pasando y cómo se va a desarrollar la intervención. Pues si va a ser semanal, o qué frecuencia va a tener, qué duración y qué cosas se pueden ir trabajando. Para el menor, actividades agradables para la sintomatología depresiva, ¿vale? Es muy bueno que empiece a retomar actividades con los amiguitos y demás. Además, está bien que ellos puedan planificar actividades y que te hagan un diario. Por ejemplo, ¿qué has hecho? Pues he jugado a la videoconsola. Pues ponle una nota a cómo te has sentido cuando has jugado a la videoconsola, justo cuando la has dejado. Y luego al final del día pon otra nota, a ver cómo te has sentido ese día. Además, normalmente las puntuaciones más altas están en actividades que se hacen grupales, que no en las actividades más solitarias, con lo cual también les ayuda a ver que, jolín, cuando voy con mis amigos me lo paso mejor, ¿eh? Mira qué nota puse aquí. Entonces, con eso estimulamos o promovemos más que vayan a jugar con los amiguitos. Obviamente, son lo primero, sintomatología depresiva y ansiosa. Reducir los niveles de ansiedad. Toda la manifestación está fisiológica, ¿vale? Y relajación. Bueno, pues hay un montón de... Tú has dicho la de Jacobson. A mí me gusta enseñarles también la respiración diafragmática, pues adaptada a ellos también, ¿no? Depende de las edades, pues oye, con un globo lo inflas, lo desinflas, con la manita, pero en vez de la manita les pongo un juguete, entonces se tiene que levantar primero el cochecito y luego la muñequita, por decirte algo, ¿no? Lo que pongas. Pero importante, tratar sintomatología depresiva y ansiosa. Reestructuración cognitiva, como decía ella. Hay que tratar los pensamientos estos negativos catastrofistas de voy a perder a mi familia, mi mundo se ha hundido, ya no voy a ver más a mi padre, ni mis primos, ni mis tíos, o sea, para él es toda una catástrofe que pobrecito es normal, no entiende desde dónde viene nada. Solución de problemas. Está claro que las habilidades de afrontamiento de este niño pues son un poco deficientes. En este caso se ha dado con esta situación, pero ¿quién nos dice que le cambien de escuela y le vuelva a pasar lo mismo? Como hemos dicho antes, no se puede predecir qué personas pueden padecer un trastorno adaptativo. Obviamente, o muy posiblemente, vendrá determinado un poco por la vulnerabilidad individual. Si ha hecho este cuadro, no tiene por qué decir que vaya a seguir más adelante, pero bueno, quizás sería bien trabajar cómo afrontar los problemas, estrategias de afrontamiento, ¿vale? Técnicas conductuales para el control de esfínteres, lo que comentábamos antes. Es decir, hay un montón de técnicas. Yo le he hecho entrenamiento en retención, porque pensé, como tú has pensado muy acertadamente, que si tiene problemas para dormir, ostras, no le voy a hacer entrenamiento en cama seca, y le voy a levantar, ¿vale? E higiene del sueño. Hay que buscar pautas también, es decir, hay que ver qué dinámica lleva. Tenemos que intentar, lo típico que a las 9 la madre está diciendo, venga, la cama, la cama, la cama.
Claro, es que igual no tiene sueño a las 9 y lo que no conviene es que se vaya a las 9 a la cama, que no puede dormir, que va a estar dando vueltas, que se va a poner más nervioso todavía. Entonces, puede ser que los primeros días se tenga que ir un poquito más tarde. Al final, el sueño es fisiológico, llega un momento que llega. Entonces, sí que al principio puede ser que se vaya a dormir más tarde, pero vamos a permitirle para que no entre en ese estado de estrés cada vez que se va a la cama. Obviamente, temperatura agradable, nivel, si puede ser ya de humedad agradable, ¿vale? En la habitación. Evitar 1 hora antes de irse a dormir móviles, tablets, ordenadores y todo este tipo de cosas que excitan muchísimo el cerebro. Azúcares, chocolates, que se toma un vaso de colacao. No, porque entonces que lo tenemos aquí arriba. Vamos a intentar, si le cuesta dormir, tener en cuenta todas esas cosas, ¿vale? Lo que comentaba yo para las pesadillas, que decías tú antes, ¿cómo te llamas? Judith. Judith. Vale, yo no las trabajo específicamente. Lo que pasa es que sí que le dije, vamos a dibujar la pesadilla, no la serpiente, lo que significa para ti la pesadilla. Puede ser feísima, puede ser guapísima, lo que tú quieras, pero vamos a dibujarla, le vamos a poner un nombre. Entonces él hizo un dibujo muy feo, no de la serpiente, sino de lo que suponía para él la pesadilla. Y le puso un nombre, que era Dream, porque como es cuando se va a dormir, pues dormir, inglés, Dream, ¿vale? Y entonces era como, me familiarizo con ella, ya no es la pesadilla, ya es Dream. Le estoy dando, ¿no? Entonces es como, esta noche Dream, y entonces la madre ha comentado, ostras, es que ya habla de Dream de otra forma, es como si fuera, ¿sabes?, alguien más de nuestra familia. Pues bueno, es una forma de acercarlo más y de que le pierda ese miedo a las pesadillas. Este niño era horrible para dormir porque tenía miedo de soñar. Y tengo miedo de soñar, y tengo miedo de soñar, y es que no había forma de que... Eso creaba todavía más ansiedad. Claro, tú imagínate, es que es todo como... ¿Vale? Entonces, hay que intentar tratar todos los puntos que veamos, priorizando siempre el bienestar del sujeto. Quiero decir, soñar le produce malestar y hacerse pipí en la cama, pues obviamente también. Pero lo que peor lleva es que estoy llorando todo el día, estoy triste todo el día, no tengo ganas de hacer nada, es que no me apetece ni ir al cole. Entonces, hay que ir priorizando, podemos ir alternando, no significa que vamos a ir haciendo todo tan dividido, ¿no? Tan parcelado, pero prioricemos cosas, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda sobre esto? ¿No? Curso evolutivo de este niño. Hay muy buena adherencia terapéutica, la verdad es que la madre se lo ha tomado muy en serio y el niño también. ¿Cada cuánto lo ves? Este niño cada semana. Cada semana. Sí, porque estaba muy tocado y lo veo cada semana. Y la verdad es que además es muy gratificante trabajar con los niños. ¿Tú trabajas con niños, has dicho? Pues, no, había entendido que trabajabas no, con niños. he trabajado con niños, pero no es muy fuerte. Yo trabajo con cuidados paliativos Vale. en adultos. Vale. Es muy gratificante porque normalmente no quieren venir. Tienen el estereotipo ese del psicólogo, estoy loco. El otro día me dice, bueno, es que me ha dicho mi amigo que soy esquizofrénico. Y digo, ¿eres esquizofrénico? ¿De dónde has sacado eso? Es que me ha dicho mi amigo que si voy al psicólogo soy esquizofrénico. Imagínate la idea que tienen. Además, muchos tienen la idea preconcebida esa del diván, que los vas a estirar ahí a hablar. No, vamos a jugar, vamos a hablar, pero no hace falta estar ahí estirado. Entonces, claro, vienen con mucho miedo. Pero yo, de verdad, cuando voy a la sala de espera y entro, entonces, el otro día es que tengo uno que además, bueno, tiene trastorno del espectro autista y le cuesta muchísimo, pero es que yo cuando me ve y pone esa sonrisa, o cuando los vas a buscar y te vienen corriendo y te abrazan, a mí me gratifica. Por contrapartida, tenéis que trabajar también con los padres y las escuelas, y eso ya es más complicado. Pero a mí, la verdad es que trabajar con los niños, una pasada. A nivel emocional y social ha mejorado bastante. O sea, ya baja a jugar con los amigos, ya no está tan decaído ni tan tristón, come un poquito más. Lo que todavía hay presencia de preocupaciones y de sintomatología ansiosa. Es que esto, hasta que su situación... Sí, es que hasta que la dinámica familiar no se... Claro, se estabilice un poco... No. Él sigue pensando, ¿qué va a pasar? Porque sí, vale, un señor o una señora va a decir cuándo puedo ir a ver a mi papá, cuándo a mi mamá, pero además tenemos el piso, ¿yo dónde voy a vivir? ¿En este piso? ¿O me van a echar de este piso y me van a mandar a otro? ¿O cómo va a ser todo esto? Entonces, claro,
hasta que realmente él no tenga un poco más claro esto, sí que es verdad que le va a costar, pero ha habido muy buena evolución. La verdad es que en cuanto al control de esfínteres también, y las pesadillas, pues aún tenemos ahí algo, ¿vale? Prevención. No hay medidas preventivas. No podemos predecir quién lo va a tener, pues no podemos tener medidas preventivas. Como hemos dicho, dependerá un poco de la vulnerabilidad de cada uno, entonces ahí podemos ver si nuestro hijo puede ser más propenso o no a padecer un trastorno adaptativo. Lo importante, detección e intervención temprana. Cuesta muchísimo que los padres vean que puede haber un trastorno en sí. Cuesta muchísimo. Ah, eso es la edad. Los amiguitos todos iguales. Tal. Por favor. A la mínima duda, incluso a veces las escuelas lo derivan y con todo y con eso siguen diciendo es que ahí son muy exagerados. Algunos, no todos, pero algunos pasan. Entonces, es importantísimo detección e intervención temprana. Y sobre todo, pues estimular el desarrollo normal del niño, estimularlo muchísimo. Llegar, a veces te dicen los padres, es que claro, yo paso toda la tarde con mi hijo, Digo, ya, ¿y qué hacéis? Ah, yo le pongo los dibujos y me voy a preparar la cena de esa noche, la comida de mañana que nos vamos al trabajo. Bueno, pues entonces igual no pasas tanto tiempo. Hay mucha cantidad, pero hay poca calidad. Entonces hay que buscar eso, hay que ponerse a jugar con ellos, a estimularlos en cualquier... Es que ese dibujo además para mí es muy significativo, ¿no? Porque hay un poco de todo, hay diversión, hay estudio, hay desarrollo, hay un poco de todo. Entonces, sobre todo debemos de tener en cuenta que lo que hagamos con nuestros hijos, ellos aprenden de lo que ven en casa. Entonces, lo que hagamos con ellos es lo que probablemente pasará con ellos en el futuro. Tenemos que intentar hacer entender eso a los padres, que es súper importante. Que ya, yo siempre les digo, yo entiendo, que vienes de trabajar, que llegas a las 8 de la tarde a tu casa, que tienes que preparar cena y que encima el niño te está demandando para hacer deberes, para jugar un rato y tal. Entonces tú dices, vale, pues me voy a tirar por la ventana, porque ya no puedo más. Pero, ni que sean 10 minutitos, un cuarto de hora, aunque sea la hora de irse a dormir. Cuando te vayas a dormir, acompáñalo. Te metes 6 minutitos, 10 minutitos de conversación, cómo te ha ido el día, qué cositas han pasado, qué te ha explicado tu amiguito y ese tipo de cosas, aunque sea solo eso. Pero es muy importante que les dediquemos ese tiempo que con el día a día no nos damos cuenta. Ay, perdón. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. No sé si ha cumplido vuestras expectativas, si os ha gustado, si no, si tenéis alguna duda antes de que salgamos. ¿El Power no lo podrías mandar? Pues lo comentaré porque no bueno, sé sí, es que lo han hecho anteriores veces. Ah, vale, pues sí, no tengo ningún problema. Vale. Si se puede, yo no tengo ningún problema. Si no os lo permiten, por mí no hay problema. Espero que os haya gustado, que os pueda servir para algo y si os vais a dedicar a esto, es paciencia, pero que es muy gratificante, de verdad que sí. Muchas gracias.